Bienvenidos nuevamente. Nos toca hablar sobre la ética desde el punto de vista de diversos autores. Esta vez lo vamos a asociar a casos dentro del sector bancario. Vamos, espero les guste. Antes que nada, ¿qué se hace en el sector bancario? La banca tiene dos funciones principales: administrar nuestro dinero y transformar este ahorro en créditos para apoyar proyectos productivos. Por supuesto, por realizar estas acciones nos brindan y nos cobran tasas de interés. En el fondo, la banca busca intermediar y hacer un equilibrio entre el ahorro y el crédito. Como todo sistema, existe regulación, por lo que entra al juego una entidad que supervisa y monitorea las normas y las buenas prácticas. Todo esto en conjunto es lo que representa el sector bancario. Ahora sí, nuestro primer autor es Aristóteles. Aristóteles decía que el fin principal al que aspira todo hombre es la felicidad, pues es la meta o fin supremo de la vida humana. Para ello, es necesario llevar una vida plena mediante el desarrollo de la virtud, la cual permite vivir correctamente mediante su colocación en el término medio del defecto y el exceso. Un problema con la banca es lo que ocurrió en la crisis del 2008, donde muchos bancos realizaron transacciones muy poco éticas, pero muy beneficiosas económicamente para ellos. Al final, los usuarios fueron los principales perjudicados y los responsables no fueron sentenciados. Incluso, los gobiernos tuvieron que intervenir para salvar a grandes bancos de la bancarrota. Sin embargo, muy poco fue lo que hicieron por la población común. ¿Cómo vería todo este tema Aristóteles? Afirmó que la virtud más importante de todas es la justicia, puesto que no solo se ejerce con uno mismo, sino también con los demás. Cuando se tiene un deber con otros, además de la virtud en sí, existe un tema de justicia. A ello lo denominó justicia universal. Dentro de la injusticia, podemos encontrar el lucro, dado que para ella se cometen actos en perjuicio del resto. Al final, el lucro de los banqueros llevó a la ruina a millones de personas. Aristóteles también definió otros tipos de justicia. Existe la justicia distributiva, que es desigual y es proporcional al mérito u otro indicador. Un claro ejemplo en la banca serían los bonos otorgados de acuerdo al rendimiento del trabajador. Ello al final crea desigualdades salariales, pero que según la ética aristotélica son justas. Por otro lado, la justicia correctiva se enfoca más en los vínculos entre las personas, la relación entre dos iguales. En la crisis de 2008, se diría que la justicia correctiva no se llevó a cabo cuando se realizaron prácticas ilegales y se incumplieron los contratos con los clientes. Otro tema muy controversial es la relación entre los bancos y las reguladoras financieras. Por un lado, a los banqueros se les permite generar mayores ganancias, mientras que a los supervisores se les da la posibilidad de incorporarse a grandes corporaciones posteriormente. Aristóteles diría que se generó una amistad por interés, donde solo se buscó la ganancia personal entre las partes. Lo que realmente debería tener una relación amical es buscar también el bien del otro, brindando lo mejor de uno. La amistad por el bien es la que Aristóteles considera como perfecta y duradera, puesto que la bondad y la virtud no cambian con el tiempo. Interesante, ¿verdad? Pasemos a nuestro segundo autor. Nuestro segundo autor es Tomás de Aquino. La ética proporcionada por Tomás de Aquino sigue las bases de la ética aristotélica, pero con lineamientos cristianos. Aquino consideraba que la felicidad no es terrenal, y por tanto, solo la perfecta felicidad será la de Dios. El hombre solo tendrá la capacidad de dirigirse a ella mediante las leyes proporcionadas por Dios. La primera de ellas es la ley eterna, que es el entendimiento que Dios impone al mundo hacia el bien. Además, es el fundamento para la ley natural. Justamente, la ley natural es una adaptación de la ley eterna. La ley natural consiste en el conocimiento de conductas o acciones buenas y obligatorias que son establecidas por este Ser Supremo. Él dirige y ordena nuestros actos, donde establece qué significa hacer el bien y prohíbe hacer el mal. Por ejemplo, ¿sería correcto cobrar una tasa de interés muy alta a un cliente? O incluso, ¿sería correcto cobrar una tasa de interés por un préstamo? La respuesta de Aquino sería negativa, y se basa en un concepto único, que es el tiempo. Para Aquino, la ley natural nos afirma que no se puede cobrar por el tiempo, ya que le pertenece a todos. A su vez, agregó el concepto determinado por Aristóteles con respecto al dinero, su esterilidad, es decir, que no se puede generar mayor dinero a partir de ella. En consecuencia, cobrar una tasa de interés por parte del banco no sería una acción propia de los preceptos de la ley natural concebidos por Aquino. Nuestra razón debería ser suficiente para captar lo bueno y lo malo según la ley natural, sin embargo, puede fallar. Ante ello, la ley eterna no solo se estructura para los individuos a través de la ley natural, sino también mediante la ley divina. A partir de estas dos leyes, se elaboran las leyes humanas, las cuales son leyes inspiradas en la razón de los individuos. Las leyes humanas se dividen en dos: la ley de las naciones y la ley civil. Un claro ejemplo de la aplicación de la ley de naciones sobre la banca se observa a través de la Ley General del Sistema Financiero. En uno de sus artículos, se prohíbe el trato discriminatorio a personas o empresas extranjeras frente a las nacionales. Si ambos cuentan con la misma capacidad crediticia, sería un acto discriminatorio preferir otorgar un crédito a uno de ellos.
Esto, por ejemplo, iría en contra de lo establecido por la ley natural sobre la igualdad. Nuestro tercer bloque tiene que ver con el utilitarismo. Muchas veces creemos que una acción que se piensa realizar es correcta porque al final beneficiará a bastantes personas. ¿Quién no ha pensado alguna vez de esta forma? Todos, ¿verdad? Acá entra el concepto de utilitarismo, que tuvo como uno de sus principales expositores a John Stuart Mill. Llamémosle felicidad a la presencia del placer o a la ausencia del dolor. Según la corriente utilitarista, se identifica la bondad, lo bueno de una acción, con la cantidad de felicidad que se obtiene de ella. Los hombres buscan la felicidad y por ello el criterio de bondad es la mayor felicidad para todo el mundo. El valor de las acciones depende de las consecuencias de placer o dolor de esa acción. La búsqueda de satisfacciones conlleva siempre a costos y por eso lo que importa es el resultado neto de nuestras acciones. La maximización de la felicidad general viene a ser entonces el objetivo de la acción humana. Un tema bastante comentado es la existencia de la banca ética, asociada a entidades financieras cuyos productos están relacionados a la promoción de un rendimiento social, como la inserción laboral, las energías renovables y la agricultura ecológica. Algunos pensarán que los bancos podrían promocionar estas prácticas para atraer mayores clientes y obtener altas ganancias, pero para el utilitarismo, la motivación pasa a un segundo plano. El punto a reflexionar en este tema sería si la implementación de la banca ética brinda mayor utilidad global. Uno de los costos puede ser mayores tasas de interés por manejar estas operaciones, pero se trata de poner en balanza las consecuencias positivas y negativas y ver hacia dónde se inclina. Esto no implica considerar dónde existen más razones, sino dónde se encuentran las razones de mayor peso. Del mismo modo, un supervisor bancario puede evaluar, por ejemplo, la imposición de una norma que disminuya las tasas de interés o ampliar las opciones crediticias para beneficiar a los estratos de menores recursos. A simple vista, puede parecer beneficiosa para los que no pueden acceder a un crédito barato. Como contraparte, existen costos, no solo económicos, seguramente también sociales. Posiblemente, algunas medidas pueden afectar también a los trabajadores de los bancos. Otro caso dentro del ámbito de la banca viene a ser las voces que exigen el levantamiento del secreto bancario. Por un lado, puede parecer beneficioso. Por otro lado, también es posible que los clientes honestos del banco sean puestos en el mismo costal que los evasores. En este punto, Mill señala que si algo es un derecho moral, debe haber una ley que lo proteja. Debemos preguntarnos si dicha ley promueve la felicidad de mejor manera que si no existieran. Muchos creerán que se está reduciendo la ética a un bienestar económico o a aspectos subjetivos. Sin embargo, Mill cree que la educación es necesaria, pues los sentimientos son adquiridos y son la fuerza de la moralidad utilitarista. Se trata que los individuos identifiquen cada vez más sus sentimientos con el bien ajeno, con el bien común. Así, se logra proponer un interés colectivo en lugar del individual. Para los reguladores bancarios, por ejemplo, muchas veces se plantean políticas que no van en beneficio de la sociedad en general, sino para cumplir intereses propios como institución, y eso no representa una acción moralmente correcta según el utilitarismo. Ahora nos toca hablar sobre la ética kantiana. Para él, el utilitarismo y el aristotelismo indican cómo los hombres actúan, pero no cómo deberían actuar. El criterio ético para Kant es la voluntad. La buena voluntad es lo único absolutamente bueno, y si actúas en base a ella, nadie puede reprocharte nada. Kant decía que la búsqueda de la felicidad y bienestar individual va a entrar muchas veces en conflicto con aquello que es justo. Hacer lo justo no siempre proporciona felicidad y placer, pero la moral no depende del deseo o la felicidad, sino más bien del cumplimiento del deber. Esto quiere decir que, tanto en el ámbito personal como profesional, obrar por sentirse a gusto con uno mismo, o porque en el fondo se busquen utilidades, no representa una acción moral. Pongamos un ejemplo. Tenemos un banquero que está cerca de cerrar una negociación importante. El trabajador sabe que ha mentido sobre el valor de la empresa en juego. Aún así, sabe que la venta de la empresa haría felices a sus superiores. ¿Qué haría Kant al respecto? Si un trabajador sobrevende las cualidades de una compañía o producto financiero solo para obtener mayores ingresos, no está realizando una acción moralmente correcta. Peor aún, si para lograr dicho fin se incita al cliente a escoger un producto que no le va a convenir o que se sabe que no contará con la capacidad crediticia para cumplir con ella. Uno puede pensar, ¿qué pasaría si se cumple, de todas maneras, con las normas de supervisión bancaria, o por lo menos con las normas internas de cada banco? Al ofrecer un producto financiero de acuerdo a las necesidades del cliente, una acción considerada moral nuevamente va a depender del trasfondo de ella. Si se realiza para evitar alguna multa o castigo interno, esta no sería moralmente correcta, pues el motivo de la acción es el egoísmo. Lo moral sería obrar porque se está convencido que dicha acción es correcta y que todos la deberían realizar. La acción moral, entonces, no busca la felicidad o evitar el castigo, sino el cumplimiento del deber. Y es que nuestra actuación no busca la felicidad, pero nos hace dignos de ser felices.
Entonces, ¿cómo sería el criterio para decidir qué es correcto o incorrecto? Kant propone el imperativo categórico en base a dos conceptos fundamentales. El primero es la universalidad y el segundo es la autonomía o dignidad de la persona. Cuando no se actúa ni por premios, ni por castigo, ni por inercia, sino por convicción de que todos deberían actuar así, se estaría siguiendo su primer imperativo categórico. Uno como banquero deberá actuar y decidir de cierta forma, deseando que dichas acciones las apliquen todos los demás. Aquellas leyes que debemos dar a todos los demás son aquellas que cada individuo querría para uno mismo y que sea válida para todas las personas, todas las sociedades, todas las épocas y todas las situaciones, es decir, que sea universal. Kant decía en su segunda forma de imperativo categórico que los hombres son los únicos seres que tienen derecho a ser respetados y no pueden ser tratados como simples mercancías. Los hombres tienen un valor absoluto y por eso son fines en sí mismos. Las personas no tienen precio, sino dignidad. Por eso, los derechos humanos son exigencias innegociables. Volviendo al ejemplo de los bonos por ventas, quiere decir que un banquero no debe utilizar a sus usuarios solamente como medios para obtener ganancias, sino también buscar su desarrollo y beneficio. Simple, ¿no? Ahora, ¿cómo se solucionarían estos problemas? Un primer punto puede ser transferir los riesgos a los bancos. Una de las principales razones por las que muchos bancos realizan acciones arriesgadas es el respaldo que cuentan del Estado. Saben que ante cualquier eventualidad perjudicial hacia ellos, automáticamente el Estado intervendrá para rescatarlos, puesto que son la base de la economía. Por eso, si el riesgo se transfiere hacia los bancos, habrá mayor precaución y menos incentivos a desviarse. Esta medida se alinea con el concepto de justicia distributiva que planteaba Aristóteles, donde cada uno se hace cargo de sus acciones. Ahora bien, actualmente los banqueros son recompensados a través de bonos por su rendimiento en la venta de productos financieros. Sin embargo, ello no toma en cuenta que muchas veces la capacidad crediticia del cliente no es la mejor. Por eso, se podría proponer un cambio en la estructura de la compensación por rendimiento de trabajadores. Básicamente, se realizaría un cambio de enfoque. Más que premiar el rendimiento por las ventas de créditos o productos financieros, sería premiar u otorgar bonos por el rendimiento de la rentabilidad de sus productos. Esto no se alineará al concepto de cumplimiento del deber que plantea Kant, pero al menos va a permitir reducir los incentivos perversos dentro del sector bancario. Además, también se pueden implementar normas que regulen efectivamente el cumplimiento del marketing ético, en base a una supervisión más rígida. Como diría Mill, se establecerían mayores sanciones externas. Una propuesta más fácil de implementar son continuas capacitaciones de ética al personal administrativo. Estas se pueden brindar a partir de talleres en recursos humanos y permitiría concientizar sobre las acciones moralmente correctas. Así, aparte de sanciones externas, también existirían sanciones internas. Mediante la concientización para realizar acciones moralmente correctas, se puede guiar a actuar bajo perspectiva de Kant, bajo el cumplimiento del deber y no a través de recompensas o castigos.